Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Vamos ahora a seguir conversando sobre esta crisis política que vive el país, analizando sobre la situación, cuál es la mejor decisión que debe tomar el legislativo, el ejecutivo, para encontrar el camino y solucionar esta crisis que se agudiza día a día. Ya son más de 50 personas fallecidas en lo que va del régimen de la presidenta Boluarte y la población sigue exacerbada. Es una minoría que está invadiendo las calles, está generando el vandalismo en las calles de Lima. Al momento están enfrentándose con la policía y al sur del Perú también hay confrontaciones, enfrentamientos con la policía. Pero veamos cuál es la alternativa. Se ha dicho que la presidenta en un mensaje a la nación pronunciado el domingo de no lograr el consenso para las elecciones en el Perú, ella propondría el Ejecutivo dos proyectos. El primero, que sí o sí se realicen las elecciones en octubre de este año 2023, elecciones generales, donde se vayan todos, así lo ha dicho textualmente la presidenta, venga un nuevo parlamento, un nuevo presidente de la República o presidenta, y también un segundo proyecto de que el nuevo Congreso elegido haga la reforma o cambie una nueva constitución. De esto conversamos con el doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista, docente de la UPAO. Doctor Enríquez, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Bien, como siempre, un gusto conversar con usted, doctor, en este afán de orientar a la población desde un marco académico, constitucional y en base a su experiencia como docente, como catedrático aquí en la Universidad Privada Antenor Orrego. Hay un escenario que lo ha planteado la presidenta, la señora Boluarte, y lo dijo en un mensaje a la Nación el día domingo, donde prácticamente exigía o decía que estábamos dependiendo del Parlamento, ¿verdad?, que tomen la decisión para que se adelanten las elecciones. ¿Cuál es su lectura respecto a estos dos proyectos que anunció la presidenta, adelanto de elecciones octubre de 2023 y un cambio de constitución? A ver, primero vamos a señalar que hemos tenido algunas evidencias, retrocesos de parte de la presidenta de la República. Cuando ella juramenta, dice, bueno, yo tengo que cumplir el mandato hasta el 2026. Correcto. Luego, por las presiones en las calles, dice, vamos a recortar el mandato, pero no solamente el mío, también de los congresistas, para el 2024. Y luego sale este domingo y dice, bueno, que las elecciones sean en el 2023. ¿Esto qué cosa es lo que refleja? Que la señora Boluarte o está muy sensibilizada con lo que pasa, o su propia ideología no le permite tomar las decisiones que en este caso tiene que tomarlas ya como presidente de la República. No nos olvidemos que siempre hemos dicho que el presidente personifica a la nación, ya no gobierna para un sector, gobierna para todos. Entonces, esta idea de adelanto a elecciones, como ya le hemos dicho, Beto, es una cosa forzada, porque la Constitución no contempla un adelanto de elecciones, contempla periodos, como por ejemplo para el presidente de la República y el Congreso durante 5 años. Al presidente le da una posibilidad, que es la posibilidad de renuncia, pero al Congreso, la Constitución establece que el mandato es irrenunciable. En consecuencia, hay algunos antecedentes, ¿no? Como en el año 2000, que se acortó el mandato efectivamente y se dijo por única vez. Pero mira tú que ya esto ya no es por única vez, ya se está volviendo una costumbre. ¿Por qué? Porque la gente que sale a la calle, que marcha, lógicamente
presiona, y si tú no estás fortalecido en la presidencia para tomar las decisiones correctas, te van a arrinconar, y eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces ella sale y dice, si el Congreso no aprueba las elecciones para el 2023, entonces el Poder Ejecutivo presentará dos proyectos. Uno, para que las elecciones sean en el 2023, y otro para que el Congreso que viene eh, reforme totalmente la Constitución del Estado. En el primer caso, la presidenta puede presentar una iniciativa legislativa, pero no puede exigir al Congreso de que apruebe efectivamente como ella lo dice, Claro, incluso porque ella ha mencionado que en octubre sería la elección y en el caso de una segunda vuelta en la primera diciembre. vuelta y la segunda, claro, Así ¿no? es. Entonces ahí tenemos un problema, porque la presidenta ha escogido arrinconar al Congreso, cosa que ella supone que le estaría liberando de cualquier responsabilidad. Pero eso es más grave, porque ahora el Congreso tiene una enorme responsabilidad, porque de lo que se trata es de corregir los defectos que hemos tenido hasta ahora por apresurados, porque desde Vizcarra se empezó a plantear cosas así veloces y rápidas, y vamos a nuevas elecciones, etcétera. Y entonces, claro, esto ha generado que la población, especialmente los sectores de izquierda que están en las calles, presionen, y la primera presión que tienen es la renuncia de la presidenta. Entonces, quizá eso es lo que ella ha pasado la pelota al Congreso de la República, y ahora el Congreso está en graves dificultades, porque evidentemente por un voto ha logrado la reconsideración para que se vote en las elecciones del 2023 con 66 votos, pero ahora necesitan 87 votos que no lo tienen, porque la izquierda, si no ponen en la misma norma que habrá un referéndum para una asamblea constituyente, no van a votar a favor. Y son un sector importante sin el cual no se van a conseguir los 87 votos. Por otro lado, hay otro grupo como Renovación Popular que dice, pero si no respetamos la Constitución, entonces estamos a expensas de una extorsión, de una presión, y cada vez que quieran van a obligar a que se haga lo que ellos quieren en las calles. Como un chantaje. Entonces, ahí Ujú. tenemos dos posiciones, no van a haber los 87 votos. En el otro caso, presento una iniciativa para que el próximo Congreso revise totalmente la Constitución. La presidenta no puede presionar al Congreso, porque el Congreso no, por definición, no está sujeto a mandato imperativo. Entonces, puede ser una recomendación, pero nada más. Y ya lo vemos, esas dos iniciativas no tienen ningún efecto coercitivo, pero sí tienen un efecto político. Decir, bueno, la presidencia, la presidenta quiere que las cosas sean de una manera como el pueblo quiere, pero es el Congreso el que no está sintonizando con lo que se dice, ¿no? Entonces, eso es un poco la situación. Por eso es que en el Congreso están tratando de llegar a algunos consensos para llegar a los 87 votos. Cada cual tiene un punto que agregar, y eso es lo que hay que acercar. Vamos a ver si se consigue. De lo contrario, se habrá frustrado la posibilidad de un adelanto de elecciones. Y eso podría ser una especie de esparcir gasolina donde ya estamos en un incendio, ¿no es cierto? Ahora, doctor Enríquez, en un escenario que no se llegue al consenso, por lo que vemos, hay mucha confrontación, muchos intereses de bancadas frente a otros, condicionamientos entre los mismos parlamentarios que no se ponen de acuerdo. En el caso que esto se mantenga así, que no se llegue al consenso, ¿qué puede pasar? ¿Cuál sería el escenario, según la Constitución, que vendría a continuación? Bueno, por eso digo, cuando ya no se respeta la Constitución del Estado, Beto, hemos dicho cuántas veces acá, cualquier cosa puede pasar. Podemos llegar a una situación extrema de entrar a una especie de guerra civil, o podríamos tener también la posibilidad de que
haya una especie de autoritarismo en el que se ponga orden a como dé lugar, ¿no es cierto? Una especie de dictadura. Es decir, tenemos varios escenarios. El tema es cómo hacemos para que se pueda primero poner orden y después conversar y dialogar para ver qué es lo que se puede hacer y acceder. Porque, insisto, si la Constitución es una norma como un papel mojado en tinta que nadie respeta porque cada vez que quieren imponer sus propios intereses lo dejan de lado, entonces ya no estamos en un estado de derecho, sino en la ley de la selva. El más fuerte se impone. Y ahí perdemos todos, Así definitivamente, es. Beto. Doctor, en esta crisis sabemos de que esta minoría que está siendo manipulada por asusadores, por gente delincuente, y obviamente la policía ha identificado también algunos cabecillas que han incluso purgado condena como miembros de Sendero Luminoso y el MRTA, ya identificados por la Policía Nacional. También exigen, entre otras cosas, que es una nueva constitución, y se mantienen firmes en esta decisión de la Asamblea Constituyente. Al respecto, el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Francisco Morales, ha dicho, ¿no?, que no va a generar cambios para el desarrollo que todos queremos, el que tengamos una nueva constitución. ¿Cuál es su opinión, usted como abogado constitucionalista, respecto a esto, a esta declaración que ha brindado el presidente del Tribunal Constitucional? Bueno, eso está en consonancia con lo que nosotros siempre hemos planteado en tu programa. La Constitución no resuelve los problemas. El problema, graves problemas en el país no son normativos, no son constitucionales, son políticos. Y el tema es que los políticos en el Perú le echan la culpa a la Constitución para exculpar sus propios errores o sus propias incapacidades. Porque fíjate tú, los gobiernos regionales han contado con cualquier cantidad de dinero para hacer obras en sus pueblos. Sin embargo, han devuelto presupuesto al gobierno central y otros se lo han llevado a los bolsillos y están presos o están juzgados. Uno de ellos es Vladimir Cerrón, justamente, que tiene una condena de 4 meses, de 4 años y 6 meses. Entonces, Beto, el problema es político, que tenemos que llegar a una concertación de empezar a hacer las obras para los que más lo necesitan. Fíjate, acaba de informar el Contralor de la República que en el año 2022 se han perdido 25.000 millones en corrupción. Entonces yo digo, ¿ese problema lo tiene la Constitución o lo tienen los políticos? Ahí está el tema. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía y decirle a la gente, bueno, aquí ustedes eligen a sus autoridades y tienen que hacerse cargo también de sus errores y de todo lo que sucede. Porque no puede ser, yo elijo a un gobernante y luego estoy pidiendo que lo saquen inmediatamente, forzando la constitución del Estado, que es el marco en el cual todos tenemos la garantía de poder ejercer nuestros derechos fundamentales. Así es, doctor. Y por último, doctor Enríquez, esta minoría que está siendo manipulada, porque hemos escuchado a muchos dirigentes que han llegado de la parte sur del Perú hacia la capital, cuando han sido abordados por la prensa, no saben ni lo que es una asamblea constituyente, sin embargo están exigiendo, pidiendo que una asamblea constituyente, están pidiendo un cambio en la Constitución y no conocen ni han leído ni un artículo de la Carta Magna de la Constitución Política. Siempre en este marco de hacer pedagogía aquí en UPAO Televisión, ¿qué es una asamblea constituyente y por qué no es el momento oportuno para que el Perú convoque a una asamblea constituyente? Mira, la teoría constitucional nos dice, incluso plantear una reforma no se puede realizar en un ambiente caldeado, un ambiente alterado, porque ya no funciona la razón, sino los sentimientos. Y eso no es un buen consejero para modificar una constitución. Ahora,
Peor aún, cambiar una constitución implica dar señales de que cualquier inversionista tiene que esperar que se dé pues una nueva constitución para ver si invierten o no invierten. Y aquí los que pierden son los más pobres. El problema es que a eso apuntan. Ellos dicen, defendemos a los pobres, pero al final hacen todo lo posible porque los pobres estén en una situación de abandono y de pobreza. Luego al final le ofrecerán pues una canasta de alimentos, un bono, pero ¿eso qué cosa? ¿Desarrolla el país o eso simplemente nos pone en una situación de, digamos, de Asistencialismo. desesperanza y sobre todo de acostumbrarnos a esperar que el gobierno o el Estado nos dé todo? Y eso no es posible. Entonces, como tú dices, haciendo un poco ya de pedagogía, lo que hay que entender es que si se convoca una asamblea constituyente, cuando hay un momento constituyente en el cual todos estamos de acuerdo en poder aprobar una nueva constitución, eso es positivo. Pero cuando estamos en una situación como la que el Perú está viviendo, convocar a una asamblea constituyente implica que puedes perder derechos, derecho a la propiedad, derecho a la libertad de expresión, derechos a la libertad de tránsito. Es decir, tenemos el ejemplo de constituciones que se han dado bajo el auspicio del pueblo que ha salido a pedir asambleas, como el caso de Venezuela, y mira tú a dónde lo han llevado. ¿Por qué? Porque al final lo que buscan es perpetuarse en el poder y que los casos de todos los condenados o los que han cometido delitos puedan ser amnistiados para que no sufran ninguna prisión, ninguna cárcel. Entonces, ellos juegan tras esos intereses, pero esos no son los intereses del país, Beto. Los intereses del país son resolver los problemas de la gente y para eso necesitamos autoridades que realmente tengan capacidad de gestión y que no se puede elegir pues a cualquier persona porque después nos estamos lamentando. Conforme. Muy amable, como siempre, doctor Humberto Enríquez, por su participación en UPAO Noticias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a ti, gracias Beto, siempre a tu Gracias. disposición. Muy amable. Vamos a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.